Había una vez 4 buenos amigos que disfrutaban de 3 sencillos placeres: los libros, la música y la parranda literaria. Acompáñelos en su búsqueda de historias y canciones sorprendentes. Ellos son los iletrados. Por allá en las épocas de radio me decían a mí, este es uno de los intros que no se tocan. Un director de radio me regañó una vez porque yo hablé sobre el intro de esa canción. Él decía, este intro es sagrado, este riff de guitarra es realmente especial, tiene un asunto diferente, y es verdad. Luego yo de escuchar esta canción que se llama Kiss, que la hace el músico norteamericano Prince y que la publica en el año 1986 como parte de su disco Parade, tiene realmente un intro muy especial. Me encanta saludarles, yo soy Andrés Pulido y ustedes están escuchando Los Iletrados, gocetas de los libros y la música, segundo episodio de esta primera temporada que lanzamos al podcast para estar todavía más cerquita de usted, para que usted pueda escuchar esto cuando quiera, donde quiera, para que usted lo pueda escuchar de un solo tirón, o de 2, o de 3, o de 4, para que usted haga con este espacio lo que usted quiera. Las lecturas todas van a ser desde las entrañas, y la música los mejores intros de la historia, en los que yo creo, ¿no?, que son los mejores. Recuerde que usted nos puede compartir su opinión, todas sus lecturas, sus autores favoritos, sus canciones favoritas en Los Iletrados Podcast. Así estamos en Instagram y así estamos también en Facebook. Voy a saludar ya mismo a esta gente que me acompaña, que ya lleva conmigo 2 episodios con para estar leyendo con ustedes desde las entrañas. Antes de eso, recuerden que al final vamos a tener un resumen de lo que aquí leamos, de lo que aquí recomendemos, de lo que aquí escuchemos. Don Alexander Carreño, como siempre me encanta verlo, me encanta saludarlo en un nuevo episodio de Los Iletrados. ¿Cómo le va? Andrés, un gusto, aquí insistiendo nuevamente, retomando las letras, retomando la música y desde luego el entusiasmo que caracteriza este espacio de Los Iletrados. ¿Contento? ¿Qué me trajo? ¿Saludo o qué? Sí, pues ahora que usted está hablando de los intros, yo también quiero hablar, o más bien quiero saludarlos el día de hoy con un pequeño intro que tiene que ver con esos inicios, pero en este caso para la literatura, y lo voy a hacer del libro de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, de la introducción, y esto que dice: ahora sé por qué el esfuerzo de escribir un cuento corto es tan intenso como empezar una novela, pues en el primer párrafo de una novela hay que definir todo: estructura, tono, estilo, ritmo, longitud y a veces hasta el carácter de algún personaje. Esa es una frase, una cita muy célebre, pero yo no sé eso qué tan cierto será. ¿Será que uno sí en ese primer párrafo, como dice pues si lo dice nada menos que el Nobel colombiano, pues uno debe creerle? Y seguramente hay un método detrás de todo eso. ¿Será que los intros son así de importantes? Ahora que hablamos de intros en la música, ¿será que son así de importantes para el resto de la canción? ¿Que uno con el intro sabe cómo va a terminar también la canción? Yo creo que sí. Uno se engancha o no se engancha con un texto, llámese cuento, llámese poema, y por lo menos yo he procurado últimamente ser muy genuino con eso. Empiezo a leer y si me gusta me quedo, si no me gusta, chao. Como con todos, como con el podcast, ¿no? El que no le gusta simplemente le da stop y se fue. Don Víctor Muñoz, señor, segundo episodio, qué bueno tenerlo aquí de vuelta en Los Iletrados. Feliz, Andrés, de estar aquí nuevamente con mis compañeros, Andrés, Luchito, Osvaldo, y con toda la gente que nos está escuchando. Qué bueno poder compartir esto que tanto nos gusta, que es hablar mierda, pero sobre todo acompañarla de un poco de literatura. De la buena, pero de mierda selecta, escogida. Obviamente, eso es, ya tiene hasta posibilidad de exportarse, o sea, es mierda de calidad. Mierda gourmet, pues, solo para finos paladares. Sí, eso no es para cualquier ahí mueco que vaya apareciendo, no, esto es una cosa sabrosa para que la gente se la disfrute. Y bueno, hablando de cosas sabrosas, cosas que realmente nos llevan o nos transportan un poco a esta nueva temporada que estamos iniciando como Iletrados, le tengo, yo diría que es un cuento muy corto, que dice así, del señor Khalil Gibran, el gran escritor libanés. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo.
Mira para atrás todo el recorrido, las cumbres y las montañas y el largo, sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos, y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no existe otra manera, el río no puede volver, nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia, no hay otra manera, el río no puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar al océano. Solamente entrando en el océano se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino convertirse en el océano. Muy bonito. Estaba recordando yo ahora escuchando a Víctor que en mi casa dicen tiene más reversa un río cuando dicen que algo justamente Bueno, ya no se puede deshacer. 1, 2, 3, Carreño, diga lo suyo. Él se está riendo por... Diga lo suyo. Carreño, haz lo tuyo. Haz lo tuyo, Carreñito. Mijo, hágale. Esa era otra metáfora del agua, pero no para este espacio. ¿Cómo que no? ¿En cuál otro espacio lo va a hacer? ¿En el del otro lado, en el de radio? Tiene más reversa un bollo tocando el agua. Ahí tiene. Como decíamos, para paladares delicados. Solamente para... Solo porque Víctor puso el tema coprológico sobre la mesa. Clientela exclusiva, bienvenida a este subepisodio de Los Iletrados. Pero en serio, oiga, recientemente, pues para la fecha en la que realizamos y llevamos a cabo este segundo episodio, pues hicimos un viaje muy especial al mar y pudimos ver el encuentro del río con el océano y también darnos cuenta qué tanto nos gusta eso y cómo el agua es, dice el señor Luis Carlos Pacheco, nuestro elemento, ¿no? También hay unas evocaciones muy bonitas en eso que leyó don Víctor Muñoz. Y hablando del diablo y el que se aparece, llega don Luis Carlos Pacheco. Bienvenido, señor, a Los Iletrados. ¿Cómo le va? Hombre, muy bien, feliz de estar nuevamente con ustedes y sobre todo con las personas que se están acercando a este espacio. Compadre Víctor, compadre Alexín y Osvaldo ahí, el brujo de la consola. Pensé en varias cosas cuando ustedes leían sus saludos. Primero con el de Alexín. Para aquellos jóvenes escritores, yo les recomiendo ese prólogo del que Alexín sacó la frase que nos leyó. Es el prólogo a 12 cuentos peregrinos que se titula justamente ¿Por qué 12? ¿Por qué cuentos? ¿Y por qué peregrinos? Una clase magistral de creación literaria dictada por el maestro Gabriel García Márquez. Y cuando usted leía, compadre Víctor, me acordé de los versos finales de un poema de Raúl Gómez Hattin que termina diciendo: como el río que teme al mar, pero siempre muere en él. Raúl Gómez Hattin. Yo también recordé unos versos con lo que leyó Víctor de Raúl Gómez Hattin que los he adoptado porque me parecen muy bellos a propósito del mar y es que me lava el alma. El mar que me lava el alma. Hablando de parranda literaria que en un ratico la vamos a tener. Señores, a trabajar, vinimos a leer, a compartir. ¿Qué fue, Víctor? Hable. No, pues yo no me puedo quedar atrás con la frase del mar. Y ahí tenemos a la grandiosa escritora, poeta, barranquillera Meira del Mar, que dice: nadie sabe entender como me entiende el mar. Y rápidamente, para leerles mi saludo, ¿ustedes se acuerdan, compadres, los trabajos de Hércules? Los 12 trabajos de Hércules. Sí, ¿Se por acuerdan supuesto. de alguno? ¿Y saben y cuál creen de todos ellos que sea el más difícil? El último, ¿no? El último es jodidísimo. El de las caballerizas, me parece no solo difícil, sino horroroso, ¿no? Asqueroso, sí. Es asqueroso. Es que fíjense que, bueno, cada uno de los que está escuchando allá en sus hogares puede tener alguno de los trabajos que considere el más difícil de todo. Pues aquí yo me encontré un cuento que se titula El trabajo número 13 de Hércules. Y miren esta belleza, es del escritor argentino Marco de Nevi. Según el apócrifo Apolodoro de la biblioteca, Hércules se hospedó durante 50 días en casa de un tal Tespio, quien era padre de 50 hijas, a todas las cuales, una por una, fue poniendo en el lecho del héroe porque quería que éste les diese nietos que heredasen su fuerza. Hércules, creyendo que eran siempre la misma, las amó a todas. El pormenor que Apolodoro ignora o pasa por alto es que las 50 hijas de Tespio eran vírgenes. Hércules, corto de entendederas como todos los forzudos, siempre creyó que el más arduo de sus trabajos había sido desflorar a la única hija de Tespio. ¿Ah? Somos Los Iletrados, gocetas de los libros y la música. En este espacio hacemos eso, leemos cosas agradables, sorprendentes, que a usted le van a impactar en el mentón, en la panza, en el corazón, ojalá también, y compartimos algunos sonidos especiales. Primer turno al bate, ¿quién arranca a leer?
Creo que el primer turno viene por allá por el lado de Cali B. De Bono. Con bocadillo. No. Ahí sí estoy en total desacuerdo con ustedes. El pan de bono, ¿sí? Se come solo con quesito. Y de ahí agréguele lo que quiera para tomar, pero con queso. Bueno, voy con un escritor viejamente conocido acá por todos estos señores y espero que allá a ustedes en su casa les suene ese nombre del señor Henry Ball. ¿A ustedes les recuerda en algo Henry Ball? Es el de... Bola de... Ay, me están haciendo quedar No, mal. es que el título se me escapa a veces, Confesiones de un payaso. Exactamente, ese gran libro que se llama Confesiones de un payaso. ¿Qué libro? Se lo recomiendo, señor Andrés, para que ya deje solamente de estarse tocando las nalgas allá en casa. Leas ese libro. Pero de Henry Ball. Y le decía antes de comenzar este programa a Luchito que es un cuento que se lo quiero dedicar a él porque sé que lo va a entender a la perfección y espero que ustedes allá en sus casas también les guste. La amada no enumerada. Los iletrados. Ellos han remendado mis piernas y me han dado un puesto en que puedo estar sentado. Cuento las gentes que pasan por el nuevo puente, les da gusto atestiguar con número su habilidad, se embriagan con esa nada sin sentido de un par de cifras y todo el día, marcha mi boca muda como una maquinaria de un reloj amontonando cifras sobre cifras para regalarles por la noche el triunfo de un número. Sus rostros resplandecen cuando les comunico el resultado de mi turno de trabajo. Cuanto más alto es el número, tanto más resplandecen sus rostros y tienen motivos para acostarse satisfechos en la cama, pues muchos miles pasan diariamente por su nuevo puente. Pero sus estadísticas no están bien. Me da mucha pena, pero no están bien. Soy un hombre en quien no se puede confiar, aunque entiendo que despierto la impresión de lealtad. En secreto me produce alegría quitarles uno de vez en cuando y luego también, cuando siento compasión, regalarles un par de más. Su felicidad está en mis manos. Cuando estoy furioso, cuando no tengo nada que fumar, indico solamente el término medio, algunas veces por debajo del término medio. Y cuando mi corazón late, cuando estoy contento, dejo que mi generosidad fluya en un número de 5 cifras. Son tan felices, me arrancan en cada ocasión el resultado de mi mano y sus ojos iluminan y me dan palmaditas en el hombro, no sospechan nada y luego empiezan a multiplicar, dividir, porcentualizar, yo no sé qué. Calculan cuántos pasarán hoy cada minuto por el puente y cuántos pasarán en 10 años por el puente. Aman el segundo futuro es su especialidad y sin embargo me da mucha pena. Todo eso no concuerda. Cuando mi pequeña amada pasa por el puente y pasa 2 veces por día, mi corazón simplemente se detiene. El inalcanzable latir de mi corazón sencillamente se detiene hasta que ella dobla hacia la avenida y desaparece. Y todos los que pasan en ese tiempo los silencio. Esos 2 minutos me pertenecen a mí solo, y no dejo que me los quiten. Y aun cuando ella al atardecer regresa de su heladería, yo he sabido entre tanto que trabaja en una heladería, cuando pasa por el otro lado de la acera frente a mi boca muda que tiene que contar, mi corazón se detiene de nuevo y comienzo de nuevo a contar cuando ya no la veo a ella. Y todos los que tienen la suerte de desfilar en esos minutos ante mis ojos ciegos no entran en la eternidad de las estadísticas. Hombres de sobra, mujeres de sobra, seres de la nada que no marchan con los demás en el segundo futuro de las estadísticas. Está claro que la amo, pero ella no sabe nada de esto y no quiero que tampoco lo sepa. No debe sospechar de qué modo tan increíble ella anula todos los cálculos y ella debe ser inocente y no sospechar nada y con sus largos cabellos castaños y sus tiernos pies marchar a su heladería y ha de recibir muchas propinas. La amo, está clarísimo que la amo. Recientemente me han supervisado. El camarada que está sentado al otro lado y tiene que contar los autos me advirtió ya muy pronto y yo hice maldito el caso. He contado como un loco, un cuentakilómetros no puede contar mejor. El superestadístico en persona se colocó allá enfrente, al otro lado, y ha comparado después el resultado de una hora con el resultado de mi hora. Yo solo tenía uno menos que él. Mi pequeña amada había pasado
y jamás en la vida hubiera hecho yo transportar a esa hermosa criatura al segundo futuro. Esa, mi pequeña amada, no debe ser multiplicada, dividida y ser transformada en una nada porcentual. Mi corazón sangraba de tenerla que contar sin poderla seguir mirando, y al amigo de allá, el que tiene que contar los autos, le estoy muy agradecido. El superestadístico me ha dado palmaditas en el hombro y ha dicho que soy bueno, confiable y fiel. Errar uno en una hora, ha dicho, no es mucho. Sin embargo, tenemos en cuenta un cierto desgaste porcentual. Solicitaré que sea usted trasladado a contar carros de caballos. Carros de caballos es naturalmente una suerte. Carros de caballos es una alegría como nunca antes. Carros de caballo, hay todo lo más 25 por día, y hacer que cada media hora caiga el siguiente número en el cerebro es una alegría. Carros de caballo sería magnífico. Entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente y podría ir a pasear, apresurarme a la heladería, podría mirarla largamente o podría quizás llevarla un rato hacia casa, a mi pequeña amada no enumerada. Fin. Con razón estaba dedicándoselo a Luchito. A Luchito, que le gustan las cuentas, contar y contar y contar para que otros hagan estadísticas. Él tiene su propio abaco ahí en el que va haciendo las cuentas. Carreñito, del cuento, ¿qué dice? Estaba pensando en una especie de TOC de ese personaje, ¿no? Porque si hay como una reiteración ahí en su conducta, como una especie de obsesión, lo sentí así como en la línea de Víctor, como un acosador más o menos. No. A mí me acosan los números. Los números toda la vida me han acosado. No, y yo, ¿lo acosan o lo acusan? me acosan. En los Iletrados Podcast usted puede formular su denuncia, señorita. Por eso no me van a poder encontrar tan fácilmente. No les voy a dar mi apellido. Pero no, mentiras. Es un cuento que me gusta muchísimo, especialmente por ese hecho de que la vida a veces está compuesta de rutinas, ¿no? De unas rutinas absolutamente estériles que trabajo tras trabajo van marcando y van dejándote una huella en el alma y te van destruyendo. Creo que lo bello de esto es que es un hombre roto, es un hombre, no sabemos por qué, le acaban de curar sus piernas, le acaban de dar un trabajo para que pueda estar sentado, y sin embargo él no sucumbe a esa rutina del trabajo, sino que lo importante para él es ver a su amada. Ella no lo conoce, pero de ver a su amada como pasa una o dos veces al día. Es un cuento muy bello del alemán Henry Boll. Yo pensaba que me lo estaba dedicando a mí por aquello de que pues uno tiene a veces amores idílicos y esa persona nunca se entera. Pero bueno, ¿Cómo no? Vaya a saber Víctor, por qué. yo... Pero precisiones. Es que yo le decía al principio cuando me hizo la pregunta, yo suelo confundirme. De Yukio Mishima es la novela Confesiones de una máscara. De Henry Walsh, el título exacto es Opiniones de un payaso. Opiniones de un payaso, sí. Yo estaba pensando en eso que usted decía de que esas rutinas a veces son improductivas y no estoy de acuerdo, porque Lucho tenía unas rutinas que tenía banda sonora. Era yo me levanto por la mañana, me doy un baño, me perfumo. Esa era la rutina de Luchito. Me tomo un buen desayuno y no hago solo más que nada. No es arroz con habichuelas, sino las deliciosas arepas de huevo de Doña Norma. Un saludo a la señora Norma. Saludo muy especial. Este episodio está patrocinado por las arepas de huevo de la señora Norma. Hombre, vamos a la música. Estamos hablando de intros. ¿Cuáles son esos intros musicales que a ustedes les fascinan, que a ustedes los mueven? Hemos visto intros con riff de guitarra, hemos visto intros con trompetas y toda la big band de una banda de salsa. Hemos también, ¿con cuál fue? Una fanfarria, ¿no? La que hicimos en el episodio anterior. Pero hay diferentes tipos de intros. Hay intros, por ejemplo, en los que la canción arranca hablada, arranca con una persona diciendo algo, y eso también creo que captura la emoción y tiene un ambiente muy especial. Por ejemplo, les traje una muestra de eso. Oigan esto. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Esta belleza de intro es Balada para un loco, así se llama la canción. Es un tango compuesto por el músico argentino Astor Piazzolla. La letra del poema, señores de la parranda literaria, es de un artista uruguayo llamado Horacio Ferrer. Él hace la letra de Balada para un loco. Fue interpretada por primera vez esta canción por Amelita Baltar, y la canción la versión más conocida, o una de ellas, la hace este músico Roberto Goyeneche, que está
está en compañía de la orquesta del gran Astor Piazzolla. Un intro que me parece maravilloso porque es ese dejo argentino, ese acento que me parece tan especial y cuenta una historia en poquísimos segundos también que le da intro a una maravillosa canción. ¿Qué sé yo? Qué rico cuando dicen eso. Bueno, no lo puedo imitar bien, pero sí es una delicia Políglota, escuchar. Lucho. Políglota. Dilo en costeño, Lucho. Un nombre cosmopolita. Hombre, recuerden, al final vamos a tener resumen, no se vaya, porque al final hacemos resumen de lo que oímos, de las canciones, de las lecturas, de todo. Así que bueno, señores, hablando de lecturas, siguiente turno. ¿Quién se le va a medir a esto? Porque la vara creo que quedó alta con el cuento del señor Víctor Muñoz. Para señoritas de la denuncia, Muñoz Osorio. Eso es lo que ustedes creen que así me llamo, ¿no? Bueno, Carreño se ha pedido el turno, pero el hombre está buscando a la página. Es que así es jodido, hombre, Carreño, era 55. No, aquí estoy firme. Aquí vamos entonces. Ahí tenía separador en el libro y aún así sí, no la encontraba. El suspenso, ¿no? La tensión dramática que le pone uno al ejercicio. Mentiras, voy con... Ya lo había anunciado de alguna manera con el saludo. Voy con un cuento de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez que a propósito del tema de esta primera temporada de Los Iletrados, pues me movió las entrañas. Realmente no lo conocía o no lo había leído como con esa disposición y me pareció maravilloso y esto es lo que quiero compartirles a ustedes el día de hoy con esta segunda lectura. Se titula Tramontana. Todos ustedes saben qué es la tramontana. De hecho, para mí fue maravilloso descubrir eso también. No tengo la menor idea. ¿Qué es la tramontana? Luchito, la respuesta. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Los nombres del viento son muy, muy poéticos. Este es un viento africano que normalmente pasa de África atraviesa el Mediterráneo y llega a España, a Grecia, bueno, todos esos países que quedan ahí sobre el Mediterráneo. Esa es la tramontana. Y mire que a propósito de lo que usted dice de los nombres del viento, también aplica de manera muy coloquial. Cuando a alguien le dicen semejante ventarrón, ¿no? Cuando dice a Víctor, ¿no? Calmate, tramontana. Entonces ya, eso, calmate, tramontana. Oigan a mi señor, vea. Lo que me hace recordar usted más bien es un cuento que me gusta muchísimo de Edgar Allan Poe, que es El descenso del Maelstrom. Y el Maelstrom justamente está asociado a los vientos, pero sobre todo a un huracán que se produce en el océano. Entonces, bueno, creo que me pego mucho a lo que dice Luchito de esa sonoridad de los nombres que tiene el viento. Bueno, sin más preámbulo, entonces, Tramontana. Los Iletrados. Lo vi una sola vez en Boccaccio, el cabaret de moda en Barcelona, pocas horas antes de su mala muerte. Estaba acosado por una pandilla de jóvenes suecos que trataban de llevárselo a las 2 de la madrugada para terminar la fiesta en Cadaqués. Eran 11. Y costaba trabajo distinguirlos porque los hombres y las mujeres parecían iguales, bellos, de caderas estrechas y largas cabelleras doradas. Él no debía de ser mayor de 20 años, tenía la cabeza cubierta de rizos empavonados, el cutis cetrino y terso de los caribes acostumbrados por sus mamás a caminar por la sombra y una mirada árabe como para trastornar a las suecas y tal vez a varios de los suecos. Lo habían sentado en el mostrador como a un muñeco de ventrílocuo y le cantaban canciones de moda, acompañándose con las palmas para convencerlo de que se fuera con ellos. Él, aterrorizado, les explicaba sus motivos. Alguien intervino a gritos para exigir que lo dejaran en paz y uno de los suecos se le enfrentó muerto de risa. «Es nuestro», gritó. «Nos lo encontramos tirado en el cajón de la basura». Ya había entrado poco antes con un grupo de amigos después del último concierto que dio David Oistrakh en el Palau de la Música. Y se me erizó la piel con la incredulidad de los suecos, pues los motivos del chico eran sagrados. Había vivido en Cadaqués hasta el verano anterior, donde lo encontraron para cantar canciones de las Antillas en una cantina de moda hasta que lo derrotó la tramontana. Logró escapar al segundo día con la decisión de no volver nunca. Con tramontana o sin ella, seguro de que si volvía alguna vez lo esperaba la muerte. Era una certidumbre caribe que no podía ser entendida por una bandada de nórdicos racionalistas, enardecidos por el verano y por los duros vinos catalanes de aquel tiempo que sembraban ideas desaforadas en el corazón. Yo lo entendía como nadie. Cadaqués
Era uno de los pueblos más bellos de la Costa Brava y también el mejor conservado. Esto se debía, en parte, a que la carretera de acceso era una cornisa estrecha y retorcida al borde de un abismo sin fondo, donde había que tener el alma muy bien puesta para conducir a más de 50 kilómetros por hora. Las casas de siempre eran blancas y bajas, con el estilo tradicional de las aldeas de pescador del Mediterráneo. Las nuevas eran construidas por arquitectos de renombre que habían respetado la armonía original. En verano, cuando el calor parecía venir de los desiertos africanos, de la acera de enfrente, Cadaqués se convertía en una Babel infernal. Un turista de toda Europa que durante 3 meses le disputaba su paraíso a los nativos y a los forasteros que habían tenido la suerte de comprar una casa a buen precio cuando todavía era posible. Sin embargo, en primavera y otoño, que eran las épocas en que Cadaqués resultaba más deseable, nadie dejaba de pensar con temor en la tramontana, un viento de tierra inclemente y tenaz que, según piensan los nativos y algunos escritores escarmentados, lleva consigo los gérmenes de la locura. Hace unos 15 años yo era uno de sus visitantes asiduos hasta que se atravesó la tramontana en nuestras vidas. La sentí antes de que llegara, un domingo a la hora de la siesta, con el presagio inexplicable de que algo iba a pasar. Se me bajó el ánimo, me sentí triste sin causa y tuve la impresión de que mis hijos, entonces menores de 10 años, me seguían por la casa con miradas hostiles. El portero entró poco después con una caja de herramientas y unas sogas marinas para asegurar puertas y ventanas, y no se sorprendió de mi postración. «Es la tramontana», me dijo. «Antes de 1 hora estará aquí». Era un antiguo hombre de mar, muy viejo, que conservaba del oficio el chaquetón impermeable, la gorra y la cachimba, y la piel achicharrada por las sales del mundo. En sus horas libres jugaba a la petanca en la plaza con veteranos de varias guerras perdidas y tomaba aperitivos con los turistas en las tabernas de la playa, pues tenía la virtud de hacerse entender en cualquier lengua con su catalán de artillero. Se preciaba de conocer todos los puertos del planeta, pero ninguna ciudad de tierra adentro, ni París de Francia con ser lo que es, decía, pues no le daba crédito a ningún vehículo que no fuera de mar. En los últimos años había envejecido de golpe y no había vuelto a la calle. Pasaba la mayor parte del tiempo en su cubil de portero, solo en alma, como vivió siempre. Cocinaba su propia comida en una lata y un fogoncillo de alcohol, pero con eso le bastaba para deleitarnos a todos con las exquisiteces de la cocina gótica. Desde el amanecer se ocupaba de los inquilinos, piso por piso, y era uno de los hombres más serviciales que conocí nunca, con la generosidad involuntaria y la ternura áspera de los catalanes. Hablaba poco, pero su estilo era directo y certero. Cuando no tenía nada más que hacer, pasaba horas llenando formularios de pronósticos para el fútbol que muy pocas veces hacía sellar. Aquel día, mientras aseguraba puertas y ventanas en previsión del desastre, nos habló de la tramontana como si fuera una mujer abominable, pero sin la cual su vida carecería de sentido. Me sorprendió que un hombre de mar rindiera semejante tributo a un viento de tierra. «Es que este es más antiguo», dijo. Daba la impresión de que no tenía su año dividido en días y meses, sino en el número de veces que venía la tramontana. El año pasado, como 3 días después de la segunda tramontana, tuve una crisis de cólicos, me dijo alguna vez. Quizás eso explicaba su creencia de que después de cada tramontana uno quedaba varios años más viejo. Era tal su obsesión que nos infundió la ansiedad de conocerla como una visita mortal y apetecible. No hubo que esperar mucho. Apenas salió el portero, se escuchó un silbido que poco a poco se fue haciendo más agudo e intenso y se disolvió en un estruendo de temblor de tierra. Entonces empezó el viento, primero en ráfagas espaciadas cada vez más frecuentes hasta que una se quedó inmóvil, sin una pausa, sin un alivio, con una intensidad y una sevicia que tenía algo de sobrenatural. Nuestro apartamento, al contrario de lo usual en el Caribe, estaba de frente a la montaña, debido quizá a ese raro gusto de los catalanes rancios que aman el mar, pero sin verlo. De modo que el viento nos daba de frente y amenazaba con reventar las amarras de las ventanas.
Lo que más me llamó la atención era que el tiempo seguía siendo de una belleza irrepetible, con un sol de oro y el cielo impávido. Tanto que decidí salir a la calle con los niños para ver el estado del mar. Ellos, al fin y al cabo, se habían criado entre los terremotos de México y los huracanes del Caribe, y un viento de más o de menos no nos pareció nada para inquietar a nadie. Pasamos en puntillas por el cubil del portero y lo vimos estático frente a un plato de frijoles con chorizo, contemplando el viento por la ventana. No nos vio salir. Logramos caminar mientras nos mantuvimos al socaire de la casa, pero al salir, a la esquina desamparada, tuvimos que abrazarnos a un poste para no ser arrastrados por la potencia del viento. Estuvimos así, admirando el mar inmóvil y diáfano en medio del cataclismo, hasta que el portero, ayudado por algunos vecinos, llegó a rescatarnos. Solo entonces nos convencimos de que lo único racional era permanecer encerrados en casa hasta que Dios quisiera, y nadie tenía entonces la menor idea de cuándo lo iba a querer. Al cabo de 2 días teníamos la impresión de que aquel viento pavoroso no era un fenómeno telúrico, sino un agravio personal que alguien estaba haciendo contra uno y solo contra uno. El portero nos visitaba varias veces al día, preocupado por nuestro estado de ánimo, y nos llevaba frutas de la estación y alfajores para los niños. Al almuerzo del martes nos regaló con la pieza maestra de la huerta catalana, preparada en su lata de cocina, conejo con caracoles. Fue una fiesta en medio del horror. El miércoles, cuando no sucedió nada más que el viento, fue el día más largo de mi vida. Pero debió ser algo como la oscuridad del amanecer, porque después de la medianoche despertamos todos al mismo tiempo, abrumados por un silencio absoluto que solo podía ser el de la muerte. No se movía una hoja de los árboles por el lado de la montaña, de modo que salimos a la calle cuando aún no había luz en el cuarto del portero y gozamos del cielo de la madrugada con todas sus estrellas encendidas y del mar fosforescente. A pesar de que eran menos de las 5, muchos turistas gozaban del alivio en las piedras de la playa y empezaban a aparejar los veleros después de 3 días de penitencia. Al salir, no nos había llamado la atención que estuviera a oscuras el cuarto del portero, pero cuando regresamos a casa, el aire tenía ya la misma fosforescencia del mar y aún seguía apagado su cubil. Extrañado, toqué 2 veces y en vista de que no respondía, empujé la puerta. Creo que los niños lo vieron primero que yo y soltaron un grito de espanto. El viejo portero, con sus insignias de navegante distinguido prendidas en la solapa de su chaqueta de mar, estaba colgado del cuello en la viga central, balanceándose todavía por el último soplo de la tramontana. En plena convalecencia y con un sentimiento de nostalgia anticipada, nos fuimos del pueblo antes de lo previsto, con la determinación irrevocable de no volver jamás. Los turistas estaban otra vez en la calle y había música en la plaza de los veteranos que apenas si tenían ánimos para golpear los boliches de la petanca. A través de los cristales polvorientos del bar Maritim alcanzamos a ver algunos amigos sobrevivientes que empezaban la vida otra vez en la primavera radiante de la tramontana, pero ya todo aquello pertenecía al pasado. Por eso, en la madrugada triste del Boccaccio, nadie entendía como yo el terror de alguien que se negara a volver a Cadaqués porque estaba seguro de morir. Sin embargo, no hubo modo de disuadir a los suecos que terminaron llevándose al chico por la fuerza con la pretensión europea de aplicarle una cura de burro a sus supercherías africanas. Lo metieron pataleando en una camioneta de borrachos en medio de los aplausos y las rechiflas de la clientela dividida y emprendieron a esa hora el largo viaje hacia Cadaqués. La mañana siguiente me despertó el teléfono. Había olvidado cerrar las cortinas al regreso de la fiesta y no tenía la menor idea de la hora, pero la alcoba estaba rebosada por el resplandor del verano. La voz ansiosa en el teléfono, que no alcancé a reconocer de inmediato, acabó por despertarme. ¿Te acuerdas del chico que se llevaron anoche para Cadaqués? No tuve que oír más. Solo que no fue como me lo había imaginado, sino aún más dramático. El chico, despavorido por la inminencia del regreso, aprovechó un descuido de los suecos venáticos y se lanzó al abismo desde la camioneta en marcha, tratando de escapar de una muerte ineluctable. Ah, papá, muy bueno. Aquí me gusta mucho esto como el viento es un personaje del cuento, ¿no?
cómo lo convierte, le entrega un carácter, le entrega unos matices también, una descripción, lo convierte en protagonista del cuento el gran García Márquez. Me estaba acordando ahora que lo escuchaba de la novela de Caballo Viejo, el personaje que interpretaba el actor colombiano Carlos Muñoz. En un momento le da un mareo y le dicen, tío o abuelo, qué sé yo, papá, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Y él le dice, no, tranquilos, quizá fue un mal viento, dice el personaje con esto de los vientos y el efecto que tienen en nosotros. Es que píllese algo. Estaba yo mirando a propósito de ese cuento otros nombres de otros vientos que hay en España. Mire estos nombres: Galerna, Cierzo, Mestral, Leván, Ábrego, Leveche. ¿Ah? Nosotros aquí en Latinoamérica somos más pragmáticos, ¿no? Somos más concisos y decimos: se entró el chiflón. Le decimos el chiflón. Víctor, y un viento suave y poético que arrastra además nubes, también tenues, se le llama celaje, que también es un término muy bello. Y el mejor de todos los vientos, que seguramente lo vamos a compartir acá, el de Chekhov, el de la bromita. Ese es mi viento favorito del cuento de El Chekhov. que muerde y rasguña a la... Pero yo quiero hacer una pregunta realmente, porque no sé si lo que dijo Andrés hace un momento es verosímil o no, porque él dice que el personaje de Caballo Viejo, que era el padre Pío V, tenía hijos. ¿Cómo es eso, Andrés? No, entonces estoy equivocado de personaje, pero el de Caballo Viejo no es Pío V. ¿No? El de Caballo Viejo es... Pío V es el de Saint-Tropez. El de San bueno, Tropez, sí. sí, no, es que ya me venía aquí a embolatar la cabeza. Y yo que Pues es que confío eso en es de la época de Lucho, o sea, no me pidan tanto. Fíjense en una cosa también bellísima. Normalmente yo estoy de acuerdo con Andrés, el viento es fundamental ahí y uno le da temor de conocer ese viento, pero también le dan ganas de ir a enfrentarse a ese viento, ¿cierto? Hay otro viento literario que me hizo acordar cuando Alexín leía La Tramontana, y es el viento del cuento Lubina de Juan Rulfo. Él dice cosas tan bellas de ese viento como que es un viento que sube en tremolina hasta el cerro donde está Lubina, que es el pueblo, y dice que el viento de Lubina es tan fuerte que no deja crecer ni siquiera a las dulcámaras. Qué palabra tan linda, una florecita ahí que se llama dulcámara. Lo describe como un viento pardo que arrastra tierra de volcán, y lo comparaba con la descripción que hacía aquí el maestro García Márquez de La Tramontana. Bueno, les preciso que este cuento tiene su génesis en una nota de prensa. Son más o menos 5 notas de prensa que estábamos leyendo hace unos días, que Gabriel García Márquez convierte finalmente a cuento o a narrativa, y específicamente a mí, como para redondearles y cerrar ahí, me gusta mucho por la imagen que crea del viento y del marinero. Me caso con la imagen del marinero. Oiga, sí, mire que hay algo de esto, de 12 cuentos peregrinos que es muy especial, y es que de todas maneras la base fundamental de todos estos cuentos son notas de prensa, ¿sí? Y mire que yo concuerdo mucho con usted. Sabe que cuando usted estaba leyendo la figura del portero, sí, el que muere finalmente, que es un hombre de mar, y le preguntan por la Tramontana, dice, ¿cómo a usted le gusta un viento de tierra? Él dice, no, es que es un viento mucho más antiguo. Me hizo recordar al Capitán Guito. Sí, el Capitán Guito es uno de los personajes para mí más entrañables de una gran novela que se llama Ilona llega con la lluvia, y que también, al igual que este portero, termina para siempre varado en tierra. Mire, más nombres de vientos. Siroco, que es un viento del sudeste. Es que el viento lo denominan dependiendo de dónde venga, que son vientos del Mediterráneo, del norte Tramontana, del noreste Gregal, del este Levante, del sureste Siroco, del sur Ostro, del suroeste Leveche, del oeste Poniente, del noroeste Mistral, y volvemos al Tramontana, que es el que viene del norte. Estamos en Los Iletrados, hablando de viento, vea, hasta de eso termina uno conversando por aquí con estos señores. Es momento de un momento, dijo el borracho, muy especial, y esto se llama La Parranda Literaria. ¿Quién dijo que la poesía no se puede cantar o bailar? Con las letras también podemos irnos de fiesta. En Los Iletrados, La Parranda Literaria. Que la parranda se canta, se canta, se canta. La Parranda Literaria, ¿qué es esto, hombre? Víctor, apenas la gente tiene el segundo capítulo servido en la mesa y todavía hay gente preguntándose qué es esa carajada que estos denominaron La Parranda Literaria.
Bueno, yo no soy muy especialista en vallenatos, debo confesar para las personas que nos están escuchando que lo mío es la salsa, pero pues al estar al lado de Luis Carlos Pacheco y Alexander Carreño es imposible uno no llenarse y contagiarse un poco de lo que es el vallenato. Y hay un vallenato que me gusta muchísimo y que lo conocí, a pesar de que es muy viejo, lo conocí hace muy poco, que dice, este es el amor, amor. El amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. ¡Está pelola! Ya se lo tengo, mijo. Bueno, el caso es, antes de que este señor nos interrumpiera, que eso es la literatura. La literatura no es sino una apuesta de un ser humano por permanecer en la memoria. Y creo que no hay una forma de permanecer más elocuente que la poesía. La poesía no pasa de moda, o sea, la poesía permanece en las cabezas, permanece en nuestra identidad colectiva. Y estos señores, Luis Carlos Pacheco, han tratado de encontrar cómo esa poesía, ¿sí?, también ha generado una identidad en la música. Y por eso andan buscando desde hace más de 10 años cuáles son las relaciones que tiene la poesía, esa gran poesía del siglo XVIII, poesía contemporánea. ¿Qué relación tiene eso con aquello que bailamos, disfrutamos, gozamos, cantamos y lloramos? La música popular. Y he aquí pues el trabajo de estos señores que realmente resulta muy, 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 muy conmovedor. Pues el episodio anterior, si usted no lo pudo escuchar, tuvimos Gitana, ¿no? Que resulta que viene de un poema que es de unas rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Vea que yo a ustedes les paro bolas, les pongo atención. ¿Cuál es la de hoy, señores? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a leer primero? ¿Vamos a escuchar la canción? ¿Qué quieren que hagamos? Vamos a leer primero, Andrés, hermano, y bueno, vamos a regresar aún más en el tiempo. Nos devolvemos hasta Sor Juana Inés de la Cruz. Imagínense, estamos hablando del siglo de oro español, del barroco español, pero además un poema que a mí me gusta muchísimo. Es un poco extenso, entonces voy a leer solamente algunas estrofas. Muy conocido seguramente, Redondillas, de Sor Juana Inés de la Cruz. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Son las 3 primeras cuartetas de Las Redondillas. Y me dice usted que hay una canción que reproduce de alguna manera este poema. ¿Usted se imagina que uno pudiera bailar a Sor Juana Inés y parrandear un poquito con Sor Juana Inés de la Cruz? A primera vista pareciera que no, ¿cierto? No sé. ¿Y esa vaina cómo suena allá, don Osvaldo Morera, en la consola? Oiga, bueno, además no me lo imaginaba en este ritmo, está sabroso. Viejo Víctor, para usted, vea, soncito, un poquito ahí de soncito de ahí. son, está bueno. No lo conocía, tengo que aceptarlo, no lo conocía y vea. Vaya sorpresa la que uno se lleva con estos señores, vea. ¿Qué era eso que estábamos oyendo? Hola. Toca jalar un poquito por esto de que Spotify y YouTube nos matan en el episodio donde dejemos más larga la música. Ahí les cuento, yo no sé si eso se pueda llamar así, este cover, Andrés, este reencauche del siglo de oro, ¿sí? El siglo de oro es del 2019, imagínense usted, está fresquito. Esta es novedad de la parranda para los que han estado acompañándonos en todo este proceso. Lo hace el señor Juan Valderrama en compañía de Mujeres de Carne y Verso, que es la agrupación que acabamos de escuchar, o las voces, o las mujeres que están interpretando también los instrumentos, y es el nombre del álbum también, Mujeres de Carne y Verso. Lo hacen en Competencia Records, les reitero, 2019, en ritmo de son cubano. Me encanta. Hombres necios se llama. Me gusta, Hombres necios. ¿Me va a dar otro pedacito del poema o qué? Sí, señor. Voy a repetir la segunda cuarteta y leo alguna más. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por
que queréis que obren bien, si las incitáis al mal. Ahí lo tienen. Vea, ahora en el resumen que no se nos olvide poner también a la parranda para que la gente vaya haciendo ese rastreo. Además, un español cantando son cubano de un poema de Sor Juana Inés. O sea, el mix está buenísimo ahí. Oiga, esa sería muy buena pregunta para hacernos. ¿Por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Ya nos va a meter en problemas, Lucho. Episodio 2 apenas, señor. ¿Por qué nos va a meter en problemas? Hombre, tercer turno al bate. Hoy el cierre le corresponde justamente a don Luis Carlos Pacheco. ¿Con qué cerramos? Segundo episodio de la primera temporada de Los Iletrados, el podcast. Voy a cerrar con otro de nuestros grandes amores literarios. Y digo nuestros porque estoy convencido que Andrés, Víctor, Alexín también disfrutan mucho este escritor italiano que se llama Dino Buzzati. De él este relato que me encanta, La capa. Los Iletrados. Después de una interminable espera, cuando ya empezaba a desvanecerse toda esperanza, Giovanni regresó a su casa. No habían dado todavía las 2 de la tarde y su madre estaba quitando la mesa. Era un día gris de marzo y volaban las cornejas. Al verlo aparecer de improviso en el umbral, su madre gritó: «¡Oh, bendito seas!», y corrió a abrazarlo. También Ana y Pietro, sus 2 hermanitos, mucho más pequeños que él, se pusieron a gritar de alegría. Había llegado el momento esperado durante meses, vislumbrado tan a menudo en los dulces sueños del alba con el que volvería la felicidad. Él no dijo casi nada, pues a duras penas lograba contener el llanto. Había dejado enseguida el pesado sable encima de una silla, pero en la cabeza llevaba todavía el gorro de piel. «Deja que te vea», decía entre lágrimas la madre, echándose un poco hacia atrás. «Deja que vea lo guapo que estás. Pero si estás pálido». En efecto, estaba algo pálido y como extenuado. Se quitó el gorro, avanzó hasta el centro de la habitación y se sentó. Qué cansado se le veía, incluso parecía que le costara sonreír. «Pero quítate la capa, criatura», dijo la madre, y lo miraba como un prodigio. Incluso se sentía intimidada. Qué alto, qué guapo, qué digno estaba, aunque quizá demasiado pálido. «Quítate la capa, tráela acá. ¿No tienes calor?». De forma instintiva, él hizo un brusco movimiento a la defensiva, apretando la capa contra sí, quizá por temor a que se la arrebataran. «No, déjame», respondió evasivo. «Además, debo salir dentro de poco». «¿Debes salir? ¿Vuelves después de 2 años y ya quieres irte?», dijo ella desolada, viendo que volvía a empezar, después de tanta alegría, la eterna pena de las madres. «¿Debes salir enseguida? ¿No quieres comer algo antes?». «Ya he comido, madre», respondió el hijo con una afable sonrisa, y miraba a su alrededor, deleitándose con las amadas penumbras. «Hemos parado en un mesón, a unos kilómetros de aquí». «Ah, ¿no has venido solo? ¿Quién te ha acompañado? ¿Un compañero del regimiento? ¿El hijo de Mena, quizá?». No, alguien que he conocido por el camino. Está afuera esperándome». «¿Que está ahí esperándote? ¿Y por qué no le has hecho pasar? ¿Cómo se te ha ocurrido dejarle en medio del camino?». Fue a la ventana y a través del huerto, al otro lado de la cancela de madera, distinguió una figura que caminaba lentamente arriba y abajo por el camino. Iba completamente embozada y producía una sensación de melancolía. Entonces, en el ánimo de ella nació, incomprensible, en medio de su enorme alegría, una pena misteriosa y aguda. «Es mejor que no», respondió él resuelto. «Para él sería un fastidio, es un tipo muy raro». «¿Y un vasito de vino? Al menos le podremos llevar un vasito de vino, ¿no?». «Mejor que no, madre, es un tipo extraño, es capaz de ponerse hecho una furia». «Pero entonces, ¿quién es? ¿Por qué te has juntado con él? ¿Qué quiere de ti?». «No lo conozco bien», dijo lenta y gravemente. «Lo he encontrado durante el viaje, ha venido conmigo, eso es todo». Parecía no querer hablar de eso, parecía avergonzarse, y su madre, para no contrariarle, cambió inmediatamente de tema, pero en su amable rostro ya se apagaba la luz de un momento antes. «Oye», dijo, «¿te imaginas lo contenta que se va a poner Marieta cuando se entere de que has vuelto? ¿Te imaginas sus saltos de alegría? ¿Es por ella por lo que quería salir?». Él solo sonrió, siempre con aquella expresión de quien desearía estar contento, pero no puede por alguna secreta preocupación. La madre no alcanzaba a comprender. ¿Por qué permanecía sentado y casi triste, como en el lejano día de la partida? Ahora había vuelto,
Tenía una vida nueva por delante, una infinidad de días libres de todo cuidado, muchas hermosas veladas juntos, una serie inagotable que se perdía más allá de las montañas, en la inmensidad de los años futuros. Habían terminado ya las noches de angustia, cuando en el horizonte se veían resplandores de fuego y se podía pensar que también él estaba allí en medio, tumbado inmóvil en el suelo, el pecho traspasado entre las sangrientas ruinas. Por fin había vuelto, más alto, más guapo. ¡Qué alegría para Marieta! Dentro de poco empezaría la primavera, se casarían en la iglesia una mañana de domingo entre repiques de campanas y flores. ¿Por qué entonces permanecía apagado y distraído? ¿Por qué no reía? ¿Por qué no le hablaba de las batallas? ¿Y la capa? ¿Por qué se la cerraba tanto con el calor que hacía dentro de la casa? Tal vez porque debajo llevaba el uniforme roto y lleno de barro. Pero, ¿cómo podía avergonzarse delante de su madre? Las penas parecían haber acabado, pero he aquí que de pronto surgía una nueva inquietud. Con el dulce rostro inclinado ligeramente hacia un lado, lo observaba con preocupación, atenta a no contrariarlo, a adivinar de inmediato todos sus deseos. ¿No estaría enfermo? ¿O simplemente tal vez estaba exhausto por tantas penalidades? ¿Por qué no hablaba? ¿Por qué ni siquiera la miraba? En efecto, el hijo no la miraba, al contrario, parecía evitar sus miradas como si temiera algo, y mientras tanto sus dos hermanitos lo contemplaban mudos, con un extraño embarazo. «Giovanni», murmuró ella sin poder contenerse más, «por fin estás aquí, por fin estás aquí. Espera, voy a prepararte un café». Corrió a la cocina, y Giovanni se quedó con sus dos hermanos mucho más pequeños que él. Si se hubieran encontrado por la calle, ni siquiera se habrían reconocido. ¿Cómo habían cambiado en 2 años? Ahora se miraban en silencio, sin saber qué decir, pero de vez en cuando los tres sonreían al unísono, casi por un antiguo pacto no olvidado. En esas volvió la madre, trayendo una tacita de café humeante y un buen pedazo de bizcocho. Él se bebió de una vez el café y comió el bizcocho con fatiga. «¿Qué pasa? ¿Ya no te gusta? Antes era tu debilidad», habría querido preguntarle su madre, pero calló para no molestarlo. «Giovanni», le propuso en cambio, ¿no quieres ver tu habitación? Tienes una cama nueva, ¿sabes? He mandado a encalar las paredes, hay una lámpara nueva. Ven a ver, ¿de verdad que no quieres quitarte la capa? ¿No tienes calor?» El soldado no le respondió, sino que se levantó de la silla y se dirigió a la habitación contigua. Se movía de una forma lenta y pesada, como si no tuviera 20 años. Su madre se había adelantado para abrir de par en par los postigos de la ventana, pero solo entró una luz triste y gris. «¡Qué bonito!», dijo él con escaso entusiasmo desde el umbral al ver los muebles nuevos, los visillos inmaculados y las paredes blancas, todo ello fresco y limpio. Pero al inclinarse, la madre a arreglar la flamante colcha de la cama, también nueva, él posó la mirada en sus gráciles hombros, una mirada de inexpresable tristeza que nadie pudo ver. De hecho, Ana y Pietro estaban detrás de él, con las caritas radiantes, esperando una escena llena de regocijo y asombro. Pero no hubo nada. «¡Qué bonito! Muchas gracias, madre», repitió él, y eso fue todo. Movía los ojos con inquietud, como quien está deseando finalizar un diálogo penoso, pero sobre todo, de vez en cuando miraba con evidente preocupación a través de la ventana, la cancela de madera verde detrás de la cual una figura caminaba arriba y abajo lentamente. «¿Estás contento, Giovanni? ¿Estás contento?», preguntó ella impaciente por verlo feliz. «Oh, sí, es muy bonito», respondió el hijo. Pero, ¿por qué se obstinaba en no quitarse la capa? Y siguió sonriendo con muchísimo esfuerzo. «Giovanni», suplicó ella, ¿qué tienes, Giovanni? Tú me ocultas algo. ¿Por qué no me lo quieres decir?» Él se mordió los labios. Parecía que se le hubiese hecho un nudo en la garganta. «Madre», respondió al cabo de unos instantes con voz opaca, «madre, ahora debo irme». «¿Debes irte? Pero volverás enseguida, ¿no? Vas a casa de Marieta, ¿verdad? Dime la verdad, ¿vas a casa de Marieta?» Y trataba de bromear a pesar de la pena que sentía. «No sé, madre», respondió él sin abandonar aquel tono contenido y amargo mientras se dirigía a la puerta y volvía a coger el gorro de piel. «No lo sé, pero ahora debo irme. Aquel me espera». «¿Pero volverás más tarde?» «Dentro de 2 horas estarás de nuevo aquí, ¿verdad? Llamaré al tío Julio y a la tía para que vengan. Imagínate, qué alegría también para ellos. Intenta llegar un poco antes de comer». «Madre», repitió el hijo, como si le suplicara que no dijera nada más, que callara por amor de Dios, que no aumentara la pena.
ahora debo irme. Aquel me está esperando. Ha sido incluso demasiado paciente. Y la miró de una forma que rompía el alma. Se acercó a la puerta. Sus hermanitos, todavía alegres, le hicieron corro, y Pietro le levantó un borde de la capa para ver cómo iba vestido por debajo. «Pietro, Pietro, ¿qué haces? Estate quieto, Pietro», gritó la madre, temiendo que Giovanni se enfadara. «No, no», exclamó el soldado al darse cuenta del gesto del chiquillo, pero ya era demasiado tarde. Los dos bordes delanteros de paño azul se abrieron por un instante. «Oh, Giovanni, criatura mía». «¿Qué te han hecho?», balbuceó la madre cogiéndose el rostro entre las manos. «Giovanni, pero si tienes sangre». «Debo irme, madre», repitió él por segunda vez con desesperada firmeza. «Ya le he hecho esperar demasiado. Hasta pronto, Ana. Hasta pronto, Pietro. Adiós, madre». Estaba ya en la puerta. Salió como llevado por el viento, atravesó el huerto casi corriendo y abrió la cancela. 2 caballos partieron al galope bajo el cielo gris, pero no hacia el pueblo, no, sino a través de los prados, hacia el norte, en dirección a las montañas. Galopaban y galopaban. Entonces la madre por fin comprendió. Un vacío inmenso que nunca nadie ni nada podrían colmar se abrió en su corazón. Comprendió la historia de la capa y la tristeza de su hijo, y sobre todo, quién era el misterioso individuo que paseaba de un lado a otro del camino esperando, quién era aquel siniestro personaje, incluso demasiado paciente. Tan misterioso y paciente como para acompañar a Giovanni a la vieja casa antes de llevárselo de allí para siempre, con el fin de que pudiera despedirse de su madre. Supo quién era aquel personaje que había esperado tanto tiempo de pie junto a la cancela. Él, señor del mundo, había esperado en medio del polvo como un pordiosero hambriento. Poderoso, poderoso, poderoso. Es de estos cuentos que lo tienen a uno, por favor, ¿por qué no se quiere quitar la jodida capa, no? Y hasta el último párrafo le resuelve a uno el asunto, es impresionante. Óigame, ese cuento me hace recordar un poco, guardando como la justa proporción, el cuento de Nikolai Gogol. ¿El Capote? El Capote, exactamente, que es de este burócrata gris, pobre, que un día se ve tentado a salir de su rutina para comprar un capote que lo proteja del invierno, pero cubrirse toda su pobreza con un abrigo que es muy fino, ¿no? Me parece como cercano allí en el relato. Es bellísimo. A mí me gusta mucho el juego de alegría que se ensombrece por una angustia que, aunque no se sabe a ciencia cierta, ya se empieza a percibir de la mamá y de los niños, y esa figura siniestra ya esperando. El cuento me encanta. Esa sensación agridulce de la que usted habla también me llegó, pero me mandó al final de El Señor de los Anillos, cuando termina toda la trama y ellos se tienen que despedir. Eso a mí me pareció supremamente conmovedor la primera vez que lo vi. Y a mí me recuerda otra película, sí, que está basada en un libro, ¿no? La película Los Otros, que está basada, se me pasa ahora el nombre del libro, que es de Otra Vuelta de Tuerca. ¿De Henry James? Que justamente es eso, ¿no? Ella está... Alejandro Amenábar es el director de la película. Sí, la señora con sus chicos están allí en esa mansión, y de un momento a otro, entre la bruma, sin que le expliquen a la persona que está viendo la película, aparece el hombre, su esposo, sí, que viene de la guerra, pero el tipo está extraño, ya no lo entiende, y luego, sin avisar, desaparece nuevamente. Entonces, creo que es un relato realmente muy, muy, muy bueno. Spoiler con Víctor. No, esta vez vea que no he hecho tanto el spoiler el día de hoy. Bueno, vamos a ir haciendo el resumen. Henry James es Otra Vuelta de Tuerca. Sí. Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Vamos a hacer resumen. ¿Qué se leyó hoy? ¿Qué se escuchó hoy? Ojalá lo hayan disfrutado todo en este episodio de Los Iletrados. Arrancó Víctor justamente con qué, señor, qué hizo hoy usted en esta vaina. Bueno, tuve la oportunidad, el placer de leer para ustedes La amada no enumerada de Henry Ball como lectura principal, y como frase del día les dejo allí la del señor Khalil Gibran sobre el libro. Finalmente les recomendé, pues allí quedaron como en el aire recomendaciones como Ilona llega con la lluvia de Álvaro Mutis, y pues este último, ¿no? Otra Vuelta de Tuerca, un cuento de fantasmas extraño del señor Henry James. Y la película, ¿no? Los Otros. Por supuesto, y la gran película de Los Otros. Alejandro Amenábar, para que la puedan buscar también. Carreño, ¿hizo algo hoy o nada?
Bueno, yo me quedé solamente con 12 cuentos peregrinos, inicié con un fragmento del prólogo, leí Tramontana y les voy a dar otra referencia que también fue muy directa con este cuento, que es Novecento de Alessandro Barico, porque este marinero no se fiaba de ningún medio de transporte que no fuera marítimo, igual que el pianista. Luis Carlos Pacheco, por favor, sea breve. Bueno, yo saludé con el trabajo número 13 de Hércules, a propósito, como usted dice, del señor Marco de Nevi, compendiado aquí en este volumen. Por favor, sea breve, antología de relatos hiperbreves. Y leí el cuento La capa del señor maestro Dino Buzzati. Leí para la parranda literaria algunas de las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Y cuál fue la canción de la parranda? Sí, señor. Hombres Necios, Juan Valderrama en colaboración con Mujeres de Carne y Verso. La música de hoy, Prince, la canción Kiss, también escuchamos Balada para un loco de Astor Piazzolla y Roberto Goyeneche, y también, por supuesto, pues la canción de Hombres Necios de Valderrama, ¿no? Es el apellido de este músico. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, estamos como Los Iletrados Podcast y La Parranda está como La Parranda Literaria. Parranda Literaria. Ahí la encuentran en Facebook también. Como siempre, un placer, un honor estar con ustedes en un nuevo episodio. Acompáñanos en el siguiente, Los Iletrados, el podcast, en esta temporada que producimos para ustedes con las mismísimas entrañas. Chao pues. Pronto, un nuevo episodio de Los Iletrados, gocetas de los libros y la música.